¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita edición electoral, porque estamos en el mes donde usted tiene que decidir por quién va a votar para alcaldes, para prefectos, para concejales, y aquí estamos por supuesto en el set de Primera Cita para traerles también esas propuestas que usted necesita escuchar. Así que vamos a empezar porque ya tengo a un candidato para la alcaldía de Guayaquil. Vamos allá. Pablo Duarte está conmigo aquí en esta Primera Cita. Muchísimas gracias. ¿Cómo te va, Alondra? Gracias. ¿Cómo te digo? Pedro, Pablo. Pedro, Pablo, PPD. No tienes un apodo, PPD. Ya, ahora bueno. hasta Van Duarte me dicen ahora. Ya vamos a hablar de eso. Qué gusto, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el partido. Suma, lista 23 en el año 23. En el año 23. Hasta ¿Lista? Rima y eso, ¿no? Ya, claro, perfecto. Hay que ir haciendo Una campaña. coincidencia, claro, de poquito. Pedro, Pablo, qué gusto tenerte aquí. El ya gusto nos es conocemos desde, yo trabajaba en Ecovisa y tú estabas en... ¿Qué más? En la DACE. En la DACE. ¿Qué serán? ¿Más de cuántos años? Unos, 4, 5, 6, ajá. 6 años, 7 años. Y ahí estábamos. 2018. Por ahí. Exacto. Bueno, y ahí, no, menos. Y ahí te conocí haciendo algunas labores. Menos 2018, 2016, por ahí. 2017, Yo ya estaba creo. en la DACE, Ajá. claro, 2017. Por ahí. Desde ese tiempo estamos haciendo entrevistas y todo, y ahí te conocí. Y no sabía que, mira, todo el tiempo que ha pasado hasta llegar a esto de acá. ¿Tú tampoco sabías que querías ser alcalde o lo planificaste ya? No, no lo planifiqué. Ya. A ver, yo soy funcionario público en buena parte de mi vida. Tuve la oportunidad de trabajar en la alcaldía de Guayaquil desde el 2013 hasta el 2019. De ahí renuncié a la alcaldía de Guayaquil cuando me ratificaron en el cargo de director de Acción Social y Educación por esta nueva administración, pero decidí presentar mi renuncia irrevocable porque intuía y no me sentía a gusto con la forma como estaban administrando la ciudad. Una vez que llegó Cintia, ahí tú Una dices, vez, sí, me ratificó en el cargo como director de Acción Social y Educación y yo a los 5 días presenté mi dimisión, mi renuncia irrevocable. Y luego coincidió con la muerte de mi padre, me dediqué a la empresa privada y en agosto me llamaron y me ofrecieron trabajar y servir a la provincia del Guayas en calidad de gobernador. Acepté, estuve casi un año cerrado. Y luego empecé a trabajar desde la sociedad civil en una fundación que se llama Progresa como voluntario, donde hemos empezado a hacer diferentes tipos de trabajo, sobre todo con un enfoque social, enfocándonos en la seguridad, en la salud y en la educación. Ya. ¿Y desde chiquito sabías que querías estar en el sector público, trabajar, No, ser político? Nada. Para nada, siempre me gustó. A mí me inculcaron mucho el servicio, el ayudar a la gente, pero nunca me imaginé, ni mucho menos, que iba a terminar siendo o gobernador o candidato ahora a la alcaldía de Guayaquil. ¿No? ¿Y tu papá era abogado, si no me equivoco? No, mi papá era ingeniero agrónomo. Ah, ya. Era español, vino acá a Ecuador hace 50 y tantos años, se enamoró de Ecuador y se quedó aquí. Dijo, de aquí no me mueve nadie. Y literalmente aquí estuvo sus últimos días. ¿Y siempre días. en Guayaquil? Siempre en Guayaquil. No, inicialmente lo enviaron a Quito y luego a Guayaquil. Y él se dedicaba al cultivo del arroz. Hemos sido agricultores buena parte de la vida. En Durán y acá también todo lo que es la vía San Borondón, que eran arrozales, ¿no? Claro. De pequeños. Y en Daule también. ¿Y cómo fue tu crecimiento? ¿Cómo era Pedro Pablo de chiquito? ¿Tienes más hermanos o eres hijo único? No, tenemos más hermanos. Somos 5, éramos 6. Una falleció por diabetes. Tranquilo. Me gustaba mucho practicar deporte, era bien inquieto, no era tampoco buen estudiante, te tengo que confesar, sí tenía mis supletorios que me quedaba de vez en cuando. Claro. Lo normal, me jugaba a jugar fútbol, me gustaba jugar fútbol, bajaba, yo nací en pleno centro de Guayaquil, nací frente al Parque Centenario, en la calle Vélez y Pedro Moncayo, cuando los parques no tenían rejas, cuando había seguridad, tú podías bajar a jugar fútbol en el parque, andar en bicicleta y no pasaba absolutamente nada. Cuando te permitían también hacer todo eso, porque ahora un poco más ya no te puedes ni siquiera sentar. No, ni siquiera eso, no puedes ni siquiera filmar. Tú no puedes ir con tu celular a hacer una filmación con tus amigos porque ya te caen 4 o 5 guardias de seguridad. ¿Y a qué se debe eso? No sé, algo del tercer mundo, ¿no? Claro. Porque no entiendo qué tiene que ver, al contrario, más bien deberían de permitir que la gente vaya y qué daño le haces a la gente. Igual eso pasa en Las Peñas también. Yo me acuerdo Todos que para lados, todos los parques. Bueno, para noticias eso tenías en el que malecón pedir permiso, tampoco, en el malecón tampoco te dejan. Entonces para la gente joven, ahora que está de moda esto de los tiktokeros, no tienen un lugar
para poder filmar, grabar. Claro. Y Guayaquil Pero eso carece se va a de esos acabar muy lugares. pronto. A eso nosotros vamos a permitir, chicos, no se preocupen, que cuando ganemos todos ustedes van a poder Claro. filmar y pasarla bien. Claro, pero eso carece un poco Guayaquil, ¿no? Como que de espacios tú Estos dices, ¿a espacios, dónde vamos? Chuta, no sabemos, es que allá nos van a claro, robar, aquí no nos dejan grabar, aquí carece de esos espacios, ¿verdad? hay que recuperar Guayaquil, hay que recuperar cada barrio de la ciudad de Guayaquil. Yo recuerdo, de pelado, yo bajaba a comprar pan de dulce que vendían al lado de mi casa, me iba caminando entre la Casa de la Cultura y lo que era, frente al Parque Centenario, había una especie, ¿cómo se llama? La Macarena se llamaba, que era como un Playland Park. Entonces te ibas a jugar ahí, era súper sano. Y conocías a todo el mundo y saludabas a todos los vecinos. Ahora no puedes hacer eso, ahora tú tienes que estar en tu casa, encerrado, enrejado, con temor a salir, porque en la mesa al lado, si vas a una cafetería, una cevichería, una picantería, pueden matar a la persona que está al lado, ¿no? Y los comercios están cerrando por eso. El tema de las vacunas, todo eso, y ¿no? quienes se apoderan del espacio público no somos los ciudadanos, sino la delincuencia, ¿no? Claro. Porque las autoridades han cedido este espacio público y eso es lo que tenemos que revertir. Y ahora, pero también se piensa, ¿no? Y creo que es así, que es una política también de Estado el hecho de garantizar la seguridad. Pero, por ejemplo, hablando de la alcaldía, ya que tú eres candidato, ¿qué podría hacer una alcaldía para contrarrestar estos temas de la delincuencia cuando dicen que no tienen la competencia? Pero sí la tiene, mira, tanto así que sí la tiene, que han invertido en camionetas, en motos y en cosas para la policía. Si no la tuvieran, no lo podrían hacer porque sería peculado por Contraloría. Entonces ahí ya empiezan a mentir. Segundo, uno no escoge la competencia por conveniencia, sino por urgencia. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es que afuera en la calle están matando a la gente. Hay niños, por ejemplo, Carlos Nicolás en la Isla Trinitaria de 16 años que estando dentro de su propio patio recibió un impacto de bala en la cabeza y todavía tiene la bala metida en la cabeza, no se la pueden quitar. Ya, y así te puedo nombrar. Jenny Huiracocha, compañera nuestra en la fundación, regresaba también a su casa en la Isla Trinitaria, recibió un impacto de bala que le perforó el estómago y el intestino grueso, me parece, y está viva de milagro. ¿Qué se debe hacer? Mucho. Primero, invertir en equidad. Tenemos que generar igualdad de oportunidades. Si uno va a lugares olvidados y de parte del Guayaquil oculto, como por ejemplo Socio Vivienda 2, donde las personas viven en un muy reducido espacio, una gran cantidad de personas, digamos una familia por 10 integrantes de su familia viven en un espacio pequeño, no tienen mercados, no tienen canchas deportivas, no tienen centros de salud, no hay nada. Los niños se están criando en un ambiente inapropiado. Un niño de 5 o 6 años sale de su casa y encuentra gente consumiendo droga, consumiendo H. ¿Tú te acuerdas de ese video donde los niños estaban jugando a ser sicarios? Sí. Esto es terrible. Es la mejor muestra, digamos, de todo lo que está pasando. Estamos perdiendo una generación por la inacción de los políticos de turno. Y hay niños de 8 años que son adictos a la H. Afuera de las escuelas, Alondra, aunque parezca mentira y suene muy trágico o dramático, afuera de las escuelas les están regalando H para engancharlos, para volverlos adictos. Y luego los convierten en sicarios. Y claro, al no tener otra alternativa, piensan que ese es el camino correcto. Claro. Y más allá por toda la información que tienes en las redes sociales de todas estas series y todo esta que ves en todos lados, entonces piensas que eso es normal y no es normal. Y las autoridades tienen que dar el ejemplo, pero tienen que crear las oportunidades. ¿Qué se debe hacer y qué vamos a hacer? Primeramente, la Policía Metropolitana, darle instrucción clara en lugar de perseguir comerciantes que se sumen a la lucha contra la delincuencia. Trabajar en equipo. Algo que no hacen los políticos tradicionales por el ego, tienen un ego muy, muy grande, se les infla el pecho y no quieren ser ni más ni menos que el otro y no trabajan en equipo. ¿Por qué el crimen organizado funciona como funciona? Porque se organiza, porque trabaja en equipo, hay una jerarquía, hay una disciplina, hay un orden, hay un organigrama y trabajan bien y mira el resultado que tienen, ¿no? ¿Por qué la gente buena, las instituciones públicas, la empresa privada, la academia, la sociedad civil, todos no nos unimos para combatir la delincuencia? ¿Por qué no lo podemos hacer? Colombia lo hizo y salió adelante, invirtiendo en acción social, creando la oportunidad, rescatando a los chicos de la calle, en centros de rehabilitación de drogas, creando canchas deportivas. Un niño que esté en una cancha deportiva es un niño menos en la calle. Y así te puedo seguir nombrando cosas como acciones culturales, teatro urbano, no hay. En mi época nosotros hicimos un programa de teatro urbano, también hicimos un programa de yoga en los barrios se llamaba. ¿Para qué? Porque se trata de nivelar hacia arriba, no de nivelar hacia abajo. Le damos oportunidad a gente de bajos recursos económicos
no me gusta catalogarlos como pobres o ricos, sino de bajo o de falta de oportunidades, para que puedan ir a un lugar y poder practicar yoga, que es una disciplina que te puede costar 40, 50, 60 euros y que tiene dólares, perdón, y que tiene, estoy pensando ya cuando vivía en España, cuando vivía en España. Yo viví 10 años en España, por eso te digo. Y no tienen la oportunidad. Claro. Entonces nosotros empezamos a hacer eso. Incluso llevamos el programa dentro de la penitenciaría. Sí, sí me acuerdo. Yo... Tú creo que fuiste a hacer una muestra. Yo fui, y era la cárcel de máxima seguridad, donde los PPL tenían yoga. Y la profesora que iba a hacer yoga, no sé si te acuerdas, era una señora que estaba embarazada. ¿Sí? ¿Ya? Y no había riesgo, no había ningún tipo de peligro. Más bien ella contaba una anécdota que llegó un día a la clase de yoga con sus alumnos y le pregunta, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, levantó la mano uno. Yo hoy me desperté con ganas de matar a alguien, pero me acordé de la meditación y lo que usted me enseñó y se me pasó. Claro. Una señora embarazada que iba ahí. Claro, sí, me acuerdo. Entonces, falta de oportunidad, falta de interés de parte de las autoridades, falta de voluntad. Un presupuesto del municipio, Alondra, que supera los 3.200 millones de dólares para 4 años de administración y que no lo inviertan en eso, en generar igualdad de oportunidades, en que realmente se haga una justicia social, en llevar agua a sectores como el de Monte Sinaí, donde viven muchísimas familias y no tienen agua, donde los índices de desnutrición crónica infantil son altísimos, precisamente porque un niño, cuando se lava las manos con el agua que compran por el tanquero, luego esa agua la reciclan para cocinar o para lavar alimentos. Claro, y sigue siendo lo mismo, claro. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, yo no concibo entender una persona que llega al poder y se olvida de servir. Y por el contrario, confunde la política con un emprendimiento familiar. Y cuando llega al poder, lleva a los novios, lleva a los amantes, a los esposos, a los hijos, a las hijas, al vecino, etcétera, etcétera. ¿Y tú crees que eso es lo que está haciendo Cintia? ¿Lo que ha hecho? Bueno, es lo que se percibe, es lo que uno percibe, porque la ciudad está descuidada. Usted recorra la ciudad, como seguro recorre, y va a ver lo que encuentra, basura por doquier. Me recuerda mucho al Guayaquil que vivimos en los 80, que los jóvenes no lo conocieron, pero un Guayaquil que estaba inundado de basura. Un camión recolector que apenas pasa una vez, máximo 2 veces, por tu barrio, a la semana, cuando pagamos un contrato de más de 400 millones de dólares de recolección de basura. Claro, yo me acuerdo que yo vivía en el sur y cuando apenas llegué, ¿no?, de Cuba, y no entendía por qué la basura se quedaba en el medio de la calle, porque como que la dejaban en el medio de la calle para que pasara el recolector, y eran días y días y días en el medio de la calle. ¿Cómo se puede vivir con la basura en el medio de la calle? Claro, o la pones en la calle o la metes en tu casa. Claro. ¿No? Y si la pones en tu casa te puedes intoxicar o enfermar. Pero más allá de recolección, ¿no crees que debería ser como una especie de, primero, educar a las personas en el tema de recolección de basura? Y segundo, también instalar otro tipo de... A ver, primero, obligar al recolector para que pase todos los días, ¿no? Porque tú generas basura todos los días. Segundo, tiene que haber una clasificación de la basura para que esa basura pueda incluso servir para generar otro tipo de energía incluso. En Curitiba hay un programa donde se involucra a la ciudadanía y tú como ciudadano llevas la basura, ciertos desechos, a centros de acopio de basura. ¿A cambio de qué? De entradas al teatro, de entradas al cine. Chévere, claro. Nosotros vamos a hacer un programa que se llama Basura por Cultura, en el cual tú llevas la basura a estos lugares que vamos a poner en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, a cambio de lo que ya dan. El municipio entrega tablets. Sí, pero de manera clientelar. El municipio entrega becas, lo cual está muy bien. Hay que seguir impulsando eso, ampliar el número de personas que se benefician. Pero si tú involucras a la ciudadanía y, por ejemplo, le dices, señora, traiga su basura acá y yo le voy a dar útiles escolares para sus hijos. Yo le voy a dar mochilas, yo le voy a dar cursos de idiomas, le voy a dar becas de idiomas. Ahí generas. Entonces ya generas y los vas educando. Ya, eso es lo que hace falta, hacer corresponsables a la ciudadanía. Yo lo empecé a hacer hace 2 años con otro tema que es la seguridad. Nosotros empezamos a poner cámaras de seguridad en barrios. Entonces conectábamos una cámara a un barrio, hablábamos con todos los vecinos de un barrio, le enseñábamos que a través del celular tú podías ver todo lo que pasaba. Y le poníamos un botón de pánico, una alarma que se conectaba con la policía. Entonces era el vecino de cada barrio el que se empoderaba de su seguridad y el que estaba monitoreando 24/7 todo lo que pasaba desde su teléfono celular.
completamente gratis. Pusimos 350 cámaras de seguridad. ¿Y esto lo hiciste, estabas en gobernación o ya no estabas en nada? No, esto lo hice como ciudadano. ¿Pero y por qué lo hiciste? ¿Por qué quisiste hacer eso como ciudadano? Porque me preocupaba lo que estamos viviendo, porque no me puedo quedar con los brazos cruzados viendo lo que está pasando. ¿No tenías ninguna proyección de que ibas a ser alcalde? Para nada, te lo juro por la memoria de mi papá, que en paz descanse. No lo tenía pensado, o sea, a mí me gusta servir, ¿ya? Y la política es eso, la política no es mala. Malos son los politiqueros que hacen de la política su emprendimiento familiar, como te digo, pero la política es la posibilidad y el arte de poder ayudar a la gente. Y a este mundo hemos venido a eso, a aprender y a servir. Nadie va a ser ni el más rico ni el más pobre del cementerio. Tenemos que dejar una huella positiva. Entonces, empecé a tocar las puertas, porque no teníamos dinero, y empecé a involucrar a la empresa privada. Privada, claro. Decirle, fulanito, apoya con 10, 20 cámaras, le enviaba una carta al empresario con la dirección, con su GPS, y ponía un cartel que decía cámara financiada por Alondra Santiago. Claro. ¿Ya? Esta integración del barrio permitió que evitemos secuestros de niños. En la cooperativa Huancabil Casura evitamos el secuestro de un niño de 8 años. En Monte Sinaí, en Trinitaria, en San Eduardo, en Sauce 5 y en otro lugar que no me acuerdo, capturamos delincuentes. ¿Por qué? Porque los vecinos del barrio los propios vecinos veían exactamente, ahí. Exactamente. Y en un lugar no llegó ni la policía, lo tuvieron que llevar los vecinos. Claro. Fue en San Eduardo, que queda al lado del Monumental, y había un partido de fútbol, entonces los vecinos lo llevaron porque la policía nunca llegó. Claro. A ver, empezamos, la idea de primera cita es conversar de todo, ¿no? Pero si empezamos con las propuestas me parece maravilloso para que también se pueda... Me emociono, por eso. Sí, sí, ya te veo. No, pero y te dejo porque es interesante escuchar sobre todo qué es lo que se puede cambiar en una ciudad en donde llevamos más de 30 años y no hemos visto tampoco tantos cambios que digamos. Pero vamos a la parte, me dijiste que viste en España, entonces quiero saber, ¿tú de profesión qué eres? ¿Abogado? No. Chico, ¿por qué sigo diciendo que eres abogado? No sé, pero me dicen abogado, arquitecto, licenciado, me dicen de todo. No. Yo estudié administración de empresas y tengo 2 maestrías por 2 becas que conseguí viviendo en España. Una en comunicación política institucional en el Ortega y Gasset, que está adscrito a la Complutense, y otro en la Universidad Rey Juan Carlos, becado por la Cámara de Comercio de Madrid, en comercio exterior. Ya. Lo hice estando en España, aproveché allá y estudié allá. ¿Y por qué te fuiste a España? ¿Y en qué Porque momento? quería oxigenarme, no quería aprender, quería conocer el mundo, comerme el mundo. Tenía 23 años, no quería vivir acá. Entonces dije, bueno, este es el momento. Claro, pero y me fui. A los 23 no pensé que me iba a quedar 10 años. Claro. A los 23 recién te fuiste a España. A los 23 ya estaba en España. Ya estaba ya en España. Ya. Y eso por decisión tuya. Mía. Propia. Mía propia, con una mano adelante y otra atrás. ¿Y tu papá qué te dijo? Con los pocos ahorros. No, yo trabajaba con mi padre en la agricultura. Nosotros trabajamos sembrando arroz. Y comprenderás que para mi papá fue como que no le gustó mucho la idea de que, bueno, papá, gracias, me voy, tengo que irme a estudiar afuera. ¿Y tu mami? Mi mami aquí tampoco le hizo mucha gracia que me vaya. Tú sabes que las madres son más apegados a los niños, a los varones. Sí. Pero me fui y comprendió. Tengo una buena relación con ella. De hecho, le agradezco toda la inversión en educación. ¿No? ¿Y cuando nos criaban de otra forma nosotros de pequeños, ¿no? ¿Cómo era? A punta de chilazo o de chancleta. Claro, la chancleta. Pues casi todos lo conocieron, la chancleta. Nunca falla. Ahora no puedes hacer eso. No. Hasta te demandan. Hay niños que demandan a los padres. Es que claro, es que también... Ha cambiado todo. No, ha cambiado todo y yo creo que para bien también, porque una cosa es como una miradita, pero otra cosa es una violencia. No, la mirada te mata. A mí solo me miraban y yo ya... Yo lloraba. Y me iba. Yo sabía que con esa mirada ya lo que venía después era tremendo. Sí. Oye, Pedro Pablo, y cuando le dijiste a tu mamá o a la familia, me voy para alcalde, ¿cuál fue el recibimiento de esto? Me voy para alcalde, ya nos volvemos a saltar acá. Lo comprendieron, saben que me gusta, saben que es lo mío. Yo disfruto lo que hago y me lo puedo permitir. Gracias a Dios tengo una economía estable y sana para permitirme invertir mi tiempo en esto, en recorrer Guayaquil desde hace 2 años, ya no trabajando en la función pública, haciendo el programa de seguridad, hemos hecho más de 50 cursos de enfermería completamente gratis, capacitando a más de 5.000 personas en la ciudad de Guayaquil. Hemos hecho escuelas de fútbol, y no solamente en Guayaquil, hasta en Durán. En el Cerro Las Cabras, que todo el mundo sabe lo que es y lo que hay, ahí hicimos una escuela de fútbol. Y le damos la oportunidad a más de 300 niños para que puedan
practicar fútbol, para que puedan jugar fútbol, para que puedan aprender y tener disciplina y trabajar en equipo desde muy chiquitos. Y cuando estuviste en la gobernación, ¿cómo fue ese periodo? ¿Fue complicado? O sea, Mira, porque hay una parte, la parte final sí fue bastante complicada. fue complicado, sí. Fue una experiencia dolorosa, nunca nos imaginamos vivir lo que vivimos. Fue porque fue en pandemia, fue por esa zona también. Fue en pandemia, bueno, me tocó a mí octubre del 2019, que fue Claro. el estallido social de octubre del 2019, y luego cuando pasamos eso, yo dije, no creo que vayamos a vivir nada peor de lo que acabamos de vivir. Y meses después nos tocó la pandemia. La pandemia, claro. La pandemia que nos dejó muchas lecciones donde pudimos ver lo mejor y lo peor del ser humano. ¿No? Lo mejor, la solidaridad, el unirnos por una causa, y lo peor, la corrupción, por ejemplo, gente que se quería enriquecer, incluso diciendo que tenía la cura del COVID, ¿no? A mí me tocó clausurar matrimonios, clausurar fiestas de graduación, me tocó detener a personas que estaban disque vendiendo la cura del COVID. Nos tocó requisar una empresa que tenía 50.000 mascarillas que ya fueron desaduanizadas y que estaban especulando con el precio, para subir el precio a medida que escaseaba la mascarilla, que era un bien que era muy escaso en esa época, ¿no? Me tocó denunciar toda la trama de corrupción de todos los hospitales. Todo lo que tú viste que salió a la luz fueron denuncias presentadas por mí. Más de 70 IPs, investigaciones previas que se abrieron por las denuncias que nosotros presentamos. Denuncié el tema de las bolsas, de las fundas de cadáveres que tenían sobreprecio. Mis denuncias detuvieron, y la justicia detuvo a varios gerentes de hospitales, como el del Guasmo, como la gerente del hospital de Elías de los Ceibos, entre otras personas. Pero hay algo que te persigue, que yo también critiqué muchísimo. Lo del partido de fútbol. Lo del partido de fútbol. ¿Qué pasó Gracias ahí? por decirlo. Gracias por decirlo, Yo sí porque me yo te permite... hice palo también ahí. No, y está bien, está bien, porque, ¿Qué pasó porque ahí? no tenías toda la información, pero ahora gracias por la oportunidad para podértelo decir. Déjame. Claro. Por si acaso, estamos aquí en Ingobernables en primera cita con Pedro Pablo Duarte. Él es candidato a alcalde por Guayaquil por la lista 23, suma. En el año 23. En el año 23. Y aquí estamos. Recuerde que pueden unirse a Ingobernables en las membresías que tenemos. Primera cita Ingobernables, y puede aportar para el canal, que tanto lo necesitamos, también con su apoyo para continuar haciendo estos programas. Y lo que le pregunto, Pedro Pablo, es sobre, en pandemia, ese partido de fútbol en donde la frase, ¿cómo era? El mayor virus. No, el virus más peligroso es el miedo. Ajá, y que también fue muy criticado. El miedo y el odio. Además, está comprobado científicamente que el miedo te baja las defensas y te trae problemas, digamos, por decirlo de alguna forma. Hay estudios de científicos que aseveran la frase que yo dije, ¿no? ¿Qué pasó el día del partido de fútbol? El día del partido de fútbol, no recuerdo si fue el 2 o el 3 de marzo, no se había decretado pandemia todavía. Ya. Primero, yo no lo aprobé. Yo lo que hice fue difundir la autorización que había emitido el Ministerio de Gobierno. La gobernación forma parte del Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno autoriza los eventos, digamos, con público. No se había decretado la pandemia se decretó mucho después. Aparte, 16, 17 de marzo. Más o menos, estamos hablando de casi 12 días antes. Sí. Era algo nuevo, que no sabíamos lo que estaba pasando. Y después de ese partido de fútbol, ¿sabes cuántos partidos más se jugaron? ¿Cuántos? 10. Ya. Incluso se realizó un concierto en Cuenca con Alejandro Sanz. Sí, ya. Mucho después del partido de fútbol. ¿Ya? Ok. Lo utilizaron como algo político. No hay ningún estudio epidemiológico que arroje o que diga que por el partido de fútbol fue la causa de contagio aquí. Todo lo contrario, la causa de contagio fue que mucha gente vino de España y de Italia porque era periodo de vacación, y en la vía San Borondón, que fue donde mayor casos hubo, digamos, de contagios, luego ya se propagó a todo Guayaquil y evidentemente a todo el mundo, digamos, ¿no? Claro. a todo el Ecuador. Pero sí, mi error fue haber difundido o haber amplificado esa autorización. Y dije la frase que dije, pero yo no soy brujo, pero aunque ni sé lo que iba a pasar en el mundo. Aunque la frase esté correcta y eso, tal vez no fue el momento, digamos. Alondra, nadie sabía lo que iba a pasar. Te estoy diciendo que esto fue 10 días o 12 días antes de que se decrete pandemia. O sea, no estábamos haciendo... A mí me tocó clausurar, cuando ya se decretó la pandemia, me tocó clausurar por lo menos 20, 30 fiestas, graduaciones de colegios. Me tocó clausurar matrimonios, donde sí se contagió hasta el cura, creo, ¿no? Donde todos se contagiaron, ¿no? Entonces,
ahí sí ya se había decretado la pandemia. Pero sí, reconozco, mi error fue ese, pero lo que tampoco se dice fue que a mí me tocó estar al frente de la situación. Todos los políticos estaban escondidos. Yo quisiera que me digan todos los candidatos a la alcaldía de Guayaquil dónde estaban en la pandemia. A mí me tocó estar al frente. Nosotros estábamos primero poniendo mano dura contra la corrupción, que no la tolero, porque si yo hubiera permitido, si yo no hubiera denunciado, hubiera sido cómplice. Por acción u omisión hubiera sido parte involucrada, y eso jamás ha sido parte de mi vida ni de mis valores. Pero a mí me tocó estar al frente llevándole 120,000 kits de alimentos a 120,000 familias, sin tener $1 de presupuesto. La gobernación no ejecuta un presupuesto. Sin embargo, pudimos hacer un centro de acopio el primer día que se decretó la pandemia y pudimos llevar alimentos a 120,000 personas. Igual aún, porque es bueno también que la gente... ¿Qué es lo que pasa? Que en las redes sociales solo se habla, ¿no? Sobre todo en Twitter, ¿no? Sí, sobre todo en Twitter, claro. Destila odio. Que lo que más se pone es las cosas malas y eso, porque a veces también, y yo peco de eso, de que nos fijamos en ciertas cosas y criticamos solo eso. Y está bien que me mencione todo lo que se hizo, toda la gestión, pero sí quiero que sea honesto para que me diga si estuvo bien o no manejada. Ojo, teniendo en cuenta que nadie sabía lo que venía. Ni ningún gobierno estaba preparado, porque eso lo comprendemos, pero no estuvo bien manejado, digamos, desde el gobierno central. Se cometieron errores y se cometió un error de hacerle caso a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, en la que decía que la persona que fallecía por COVID contagiaba. Entonces colapsaron todas las funerarias. La organización no sabía tampoco ni qué. No sabía. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Colapsó el sistema funerario y las personas, por temor a contagiarse, dejaban prácticamente a su familiar en la calle para no contagiarse, porque, repito, nadie sabía lo que estaba pasando. ¿Ya? Nos tocó hablar con diferentes cementerios, porque tampoco tenemos la capacidad en los cementerios para poder cremar. Alondra, aquí se morían casi 700 personas por día. Calcula que en el terremoto de Manabí el total de personas fueron, me parece que 600 o 700 personas. La que se dijo, sí. En tantos días de terremoto y de micro temblores, ¿no es cierto? Aquí eran diarios. Entonces colapsó el sistema sanitario, igual que colapsó en Perú, igual que colapsó en España, igual que colapsó en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Pero evidentemente hay personas que hacen de la tragedia su botín político y empezaron a utilizar esto también como víspera a una elección electoral. ¿Se cometieron errores? Sí. Acabo de mencionar uno, ¿no? Que fue el no permitir que las personas puedan enterrar a las personas, sino querer cremarlos. Luego ya se corrigió el error porque la propia OMS, me parece, fue la que dijo, no, rectificamos. Ahora sí se lo puede enterrar, digamos. Y ahora, y se corrigió. ¿Cómo, para poder entender, porque justo hablaba con alguien sobre temas de partidos, y tú mismo antes de la entrevista me decías... ¿De partidos? De partidos políticos. Tú me decías, no es la política, son los políticos. Tú estuviste en la alcaldía. Sí. O sea, digamos que si cualquiera dice Pedro Pablo, dice, no, él es Partido Social Cristiano. Mira, dicen que he sido del Partido Social Cristiano. Yo nunca me he afiliado a ningún partido político. Ninguno. Nunca. Y cuando estuviste en la alcaldía... He trabajado, sí, he sido funcionario público. ¿Por qué estar en la alcaldía en el momento de Nebot? ¿Por qué trabajar para...? Tuve la oportunidad de trabajar en esa administración de la cual aprendí, de la cual se hizo mucho. Era un modelo de gestión que sirvió en esa época, como lo fue también, lo pudo haber sido también la gestión que hizo León Fórez Cordero en su época, pero los modelos se agotan y los tiempos cambian. Y ahora Guayaquil necesita otro modelo. Claro. Se necesita humanizar la ciudad de Guayaquil. Claro, o sea, también tú lo viviste desde adentro, pero yo veo PSC y de ahí fuiste a la gobernación con el gobierno de Lenín Moreno. Sí. Fue un salto también, porque Lenín Moreno tampoco es que tenía la mega popularidad, ¿no? Sí, pero mira, si nos quejamos de lo que estamos viviendo y nosotros no hacemos nada para cambiarlo, y si no solamente somos actores y quejones por redes sociales, entonces no te quejes, ¿no? En cambio, si te dan la oportunidad de cambiar las cosas, aprovéchalo y hazlo. ¿En qué momento sales de la gobernación? Salí de la gobernación exactamente el 13 de julio del 2020. ¿Y por qué fue? Porque la persona que me invitó a participar por su intermedio con el presidente fue Otto Sonne-Holzner. Ah, ya, ok. Y me pareció correcto también retirarme cuando él renunció. Y aparte porque ya había cumplido mi objetivo principal, que fue haberle devuelto la honorabilidad al puesto de gobernador, que había estado
muy echado a menos, ¿no? Ya, claro. Y ahora para estas elecciones todo el mundo, que también lo hablábamos antes de la entrevista, como que todo el mundo pensó, creo que para Guayaquil iba Otto, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo también hubiera querido que Otto se anime. Él no lo quiso de esta forma, tuvo la oportunidad de recibir una beca en una de las mejores, si no es la mejor universidad del mundo, que es Harvard en Estados Unidos, y decidió inclinarse por seguir capacitándose y preparándose para el día de mañana. Y cuando te dijeron que tú ibas, de una dijiste, dale, allá vamos, o lo pensaste un poco. Lo tuve que pensar primeramente con mi familia y segundo con Dios. Yo soy muy cauto en mis acciones y prefiero hacer las cosas con la debida meditación del caso. Pero dije, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Si veo que Guayaquil está desatendida y si tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio y poderlo cambiar estando desde adentro, ¿por qué no? Es un desafío, sabiendo que jugamos con cancha inclinada y con árbitro en contra y que nos enfrentamos a maquinarias, porque nos estamos enfrentando a maquinarias, nos enfrentamos a la maquinaria de la actual administración de la ciudad, nos enfrentamos a maquinarias del correísmo, nos enfrentamos a la maquinaria de un ex prefecto que estuvo 8 años en el cargo, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de respaldo, solamente el respaldo de la gente que quiere, y eso ya es bastante, que quiere un cambio. Claro, y ahora te lo pregunto porque lo vi también en Twitter, pero hay una captura que dice de una tuitera, no sé qué puso, que sí, que Pedro Pablo despidió a alguien por llegar tarde. ¿Ese es tu temperamento? ¿Despidiste a alguien por llegar tarde a la campaña? No despidió a nadie por llegar tarde. O sea, eso es más campaña sucia, digamos, lo que está. O sea, si te pones a ver todo lo que hice en Twitter, entonces van a decir que pero yo fui el culpable de la pandemia. Fuiste tendencia pues el otro día. Yo decía, ¿qué fue lo que pasó? No, que llegó tarde alguien. Fui tendencia no por eso, fui tendencia por lo del Van Damme que hicimos. Eso no, sí, eso fue. Yo no vi que fue tendencia. Es más, no lo tengo mapeado lo que por me estás eso te diciendo. lo pregunto, que alguien dijo que alguien llegó tarde a la campaña. Pueden decir de todo de mí, pueden decir absolutamente de todo, jamás van a decir que soy ladrón porque no lo he sido ni lo seré. Yo tengo bien claro cuáles son mis principios y sé lo que quiero hacer para la ciudad de Guayaquil. Y es primeramente ver cómo está funcionando el municipio, ver cómo nos vamos a encontrar con ese municipio. Seguramente me va a tener que tocar cerrar el municipio para ver cómo están las finanzas. En la época del ex alcalde había un saldo bancario de 180 millones de dólares en las cuentas del municipio, ahora el saldo bancario es de 3 millones de dólares, ¿no? Tenemos instituciones como la ATM, a los que yo con mucho cariño y respeto, por cierto, les digo los vacunadores de las calles, porque lo único que hacen es multar con radares que están descalibrados. Hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar. Y esto de las multas, que dice que Cintia te escuchó, ¿cómo fue? Pero mira, yo todavía no soy alcalde y ya están haciendo lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Yo empecé a poner cámaras de seguridad y al cabo de 3 años y medio de su administración empieza a poner cámaras. Yo empiezo a decir que vamos a tirar al tacho a la basura las ordenanzas multadoras y le bajan el valor a ciertas multas. ¿Y por qué bajar lo de las multas? ¿Qué pasa con las multas? Explícanos para que igual porque el valor es muy caro, primero, y segundo, es injusto. Porque, ¿qué pasa con las multas? Tú estás manejando por la ciudad de Guayaquil y está el carril de la Metrovía y hay un agente, un vacunador de la calle, un ATM, y te dice, pase por aquí a Londra. Tú le haces caso, a mi hermano pasas, le pasó. No te estoy mintiendo, pasas, te toman la foto, te congela la cuenta, pasa coactiva y tú te enteras que tienes una deuda. A mi hermano le pasó. A mí también me pasó. Yo lo digo porque me pasó. Segundo, tú vas a una velocidad en tu carro y de repente pasas por un radar, que por cierto tienen que estar cada 50 kilómetros, no en medio de esos 50 kilómetros. Igualmente te marca otra velocidad y te llega una multa. ¿Por qué? Porque hay una sola empresa que gana comisión cada vez que te multa. Lo mismo ocurre cuando tú vas en tu moto o en tu carro o en tu taxi o en tu furgoneta y puedes cometer un error, porque lo cometemos todos. Te llevan la moto al canchón. Yo sobrevolé con un dron, yo soy bien curioso. Sobrevolé con un dron el canchón municipal que está por Chongón, que es el equivalente a 3 canchas de fútbol. 3 canchas de verdad, como el de Monumental, ¿no? No el de Meleque. Ya empezaste, bueno, se acabó esta entrevista. Ya sé que te iba a doler eso. 3 canchas de fútbol de verdad, repletas de motos, de carros, de vehículos, que la gente no puede retirar. Entonces, en muchos casos tienes que dejar perder tu moto. ¿Y a quién le afecta eso? Claro, a la persona que trabaja, le estás quitando su herramienta de trabajo. A un repartidor de productos le quitas la moto, le quitas el trabajo. A un taxista le quitas su vehículo,
le quitas el trabajo. A una furgoneta, le quitas su vehículo, le quitas el trabajo. Pero no podemos olvidar que también estamos en una ciudad donde se cometen muchas infracciones, donde el tráfico es terrible. Invierte en educación vial, invierte en promoción. Pero ¿significa que con Pedro Pablo ya no va a haber multas o sí va a haber otro control? ¿Cómo Lo que estoy diciendo es que vamos a tirar al tacho de la basura las ordenanzas multadoras y vamos a hacer una nueva que vaya de acuerdo a la capacidad económica y al bolsillo de todos. Lo mismo ocurre con los parquímetros. Sí. Tú te pasas un minuto y otro sablazo de $40. 30 y pico en San Borondón. Sí. En Guayaquil son $40. Un minuto, 2 minutos, un sablazo y eso no puede ser así. Claro. El municipio no está para recaudar, está para servir, está para ayudar, está para controlar, está para crear oportunidad, no para eso. Un policía metropolitano no está para caerle a palo a un comerciante. Está para controlar, censarlos. Yo tengo en mi lista de concejales un vendedor informal. Que vive todos los días no solamente las amenazas de la delincuencia, sino también el riesgo que le caigan a palo. Tengo un taxista. Tengo todo, y luego podemos hablar de eso. Yo tengo mi consejo cantonal es con gente de a pie. Ahí no vas a ver gente por número de likes ni de seguidores, sino porque lideran causas. Y cada concejal nuestro va a liderar una causa. Tengo la causa del taxismo, de los transportistas, de los ecologistas, de los vendedores informales. A ver, vamos por ahí para que no se me olvide, porque a mí sí se me olvidan las cosas. Vamos con vendedores. Vamos con vendedores informales, o sea, evidentemente. Capacitarlos, censarlos, crear mercados para que puedan trabajar, ampliar la red de mercados, ampliar el horario de la red de mercados. Pero ahora espérate. A las 3 de la tarde se cierran los mercados en la ciudad de Guayaquil. Pero hay una cosa que cuando yo estaba haciendo, y esto lo sé porque cuando hacía periodismo en Coavisa, bueno, sigues haciendo periodismo. Sí, pero ya cuando estaba en las calles, digamos, haciendo esto todos los días, yo preguntaba a algunos comerciantes y ellos me dicen, y siempre dicen esto, pero es que nos quieren enviar a otro lado donde nosotros no podemos trabajar. Y algunos, es verdad. Por ejemplo, en la Bahía es una zona donde va todo el mundo y no lo vas a enviar a la China para trabajar. De acuerdo. Pero mira, el problema es que se ha satanizado el vendedor informal. ¿Quién fue el hombre más rico del Ecuador? Luis Noboa Naranjo. ¿Cómo empezó? Vendiendo boletos de lotería, vendiendo guachitos de lotería. ¿Cómo empezó el Café de Tere? Vendiendo bolones en su ventana. Y así, Gloria Saltos. Te puedo nombrar un sinnúmero de casos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararlos, capacitarlos, censarlos, educarlos, impulsarlos. Nosotros vamos a dar un bono de hasta $10.000 para que ellos puedan iniciar su actividad económica. Requisito, haber estudiado en el Instituto Tecnológico Municipal, que vamos a hacer para que se puedan preparar. ¿Y si no quieren? No reciben el bono, no reciben el dinero. Pero ¿y si no quieren y no reciben el bono y no reciben el dinero y la capacitación, igual van a, ¿cómo sería el control ahí? Porque hay que tener una ciudad ordenada. Tenemos que dialogar, tenemos que hablar y llegar a un consenso. No hay que hablar a palo, no hay que hablar con garrotes, sino de la forma como te estoy diciendo, y por eso resalto que dentro de nuestra lista de concejales tenemos un vendedor informal donde nunca antes se había tomado en cuenta para que sea parte de las decisiones ni de las ordenanzas en el Consejo Cantonal. Perfecto. El otro tema, taxistas, que mencionaste. Una de las cosas que también yo veía, y muchas veces entrevisté a taxistas, era el problema de que no están regularizados o la entrada de estas aplicaciones también que tuvieron problemas con ellos. Pero ¿cuál es el orden? Se tiene que permitir las entradas, sí, por supuesto. No puedes irte en contra de la corriente. O sea, no vas a cerrar los hoteles porque esté el Airbnb, no vas a cerrar Uber y Cabify y todas estas plataformas. ¿Y cómo se le puede dar beneficio y un equilibrio a Tienes que regularizarlos, sí, para tener control de cuáles son las unidades y tener seguridad también, porque también ha pasado muchos casos que una persona utiliza un transporte no oficial o no registrado, un taxista informal, por decirlo de alguna forma, y también son víctimas de la delincuencia o de la inseguridad, ¿no? Eso le pasó a una chica saliendo del San Marino. Horrible, una que la tienda violaron. Exactamente. Entonces, a mi cuñada también le pasó, no violación, pero le robaron. Venezolana, me parece que era venezolana, la que trabajaba en una tienda en el San Marino. Entonces, sí hay que tener control, pero el municipio está para eso. Cámaras, me acuerdo que, y esto fue en el gobierno de Rafael Correa, que todos los taxistas tenían cámaras y tenían botón de pánico. Y está bien, eso es lo correcto. Pero ya yo no veo ningún taxista amarillo de esto que ya ni cámaras hay ni botón de pánico. Porque estamos abandonados. La alcaldía de Guayaquil no ha tenido un liderazgo en ese sentido. Y más bien ha pensado que solamente poniendo motos y gasolina se va a controlar la inseguridad. No ha habido una responsabilidad de parte de la autoridad de turno
para frenar la delincuencia. Y se la debe frenar con mano dura, pero también con la creación de oportunidades. Claro. Invirtiendo en canchas deportivas, invirtiendo en teatro, invirtiendo en acción social, en educación, en salud. Perfecto. Y eso es lo que vamos a hacer. Los 3.200 o más millones de dólares que tiene el presupuesto del municipio de Guayaquil lo vamos a invertir en hacer 100 guarderías municipales, por citar un ejemplo. Yo cuando estuve en la alcaldía de Guayaquil duplicamos el número de guarderías. Esas guarderías, Alondra, están todas cerradas. De hecho, la que usted visitó cuando la inauguramos, que fue en el sector de la bahía, para los comerciantes de la bahía, está cerrada. Las 6 guarderías están cerradas. ¿A quién perjudica? A las personas, a los ciudadanos, a las personas de bajos recursos económicos que no tienen un lugar para dejar a su hijo bien cuidado ni bien alimentado. ¿Dónde lo tienen que dejar? En la casa de un vecino, en la casa de una amiga, porque tienen que salir a trabajar. ¿Y por qué crees que ha pasado todo este abandono? Más allá, porque yo nunca vi... Por la incompetencia, por la mediocridad. Incompetencia y mediocridad. O sea, porque ¿y ese dinero que se supone que debe ir para invertir en este tipo de acciones, a dónde se ha ido? En paredes pintadas, en cosas que no tienen ningún tipo de prioridad, en duplicar los valores, por ejemplo, de limpieza. Se pagaba 8 millones o 9 millones de dólares por limpieza, ahora se pagan 19 millones. Entonces, no ha sabido estar a la altura de lo que los guayaquileños queremos y merecemos. No somos mendigos, Alondra. El guayaquileño no necesita caridad, quiere oportunidades y nos tratan como mendigos. Y con nuestro dinero, con el dinero de todos, entregan un pollo, entregan un kit de alimentos, entregan un tanque de gas en campaña electoral y vísperas a una elección. Es burdo, es insultante. Y que no me digan, no, porque no quieren que le entreguemos. No se trata de eso. Pero yo le pregunto a las personas cuando voy a un barrio, ¿usted quiere un pollo que se lo puede comer en un día, máximo 2 días, o usted prefiere tener seguridad? ¿Usted prefiere un tanque de gas o prefiere tener salud? ¿Usted prefiere tener educación o que le traigan un kit de alimentos que le puede durar X cantidad de días? Y este juego con el ciudadano, yo me acuerdo que hay un evento bien fijo que yo dije, ¿cómo es posible que la gente todavía acepte esto? Cuando se publicitó desde la alcaldía que no tenían agua potable, pero les iban a bajar el precio del tanquero. No tenían agua potable y le hicieron una piscina de olas. No, espera, la piscina es otra cosa. Es como el tanquero que ya no iba a costar, me voy a inventar, $1.25, sino que ya iba a costar 80 centavos. Una cosa así. Sí. Y ahora, vale $1 el tanquero. Claro, y esto, y 80, y todo el mundo yo digo, señores, exija su agua. Eso es en el sector de Monte Sinaí que no tiene agua. ¿Sabes cuánto cuesta llevar agua al sector de Monte Sinaí? Claro. 45, 50 millones de dólares aproximadamente, versus un presupuesto de 3.000 y pico millones de dólares. Pero entonces el tanquero, ¿qué es? ¿Un negociado también o qué es? Falta, mira, primero no habían legalizado Monte Sinaí. Yo cuando fui gobernador, parte de lo que hice fue legalizar 5.000 familias en Monte Sinaí en plena pandemia. Yo iba casa por casa entregando el título de propiedad. ¿Y sabes por qué lo pude hacer? Porque había un convenio que se firmó en el 2018, para ser exactos, en septiembre del 2018 y terminó en diciembre del 2019 entre la Alcaldía de Guayaquil y el MIDUBI, en el cual el MIDUBI le otorgaba la competencia a la Alcaldía para poder legalizar a las familias. ¿Sabes cuántas personas o familias se legalizaron en más de un año de convenio? 1.000. Nosotros en 4 meses legalizamos 5.000 familias, casa por casa. Pero el agua, ¿por qué no llega ahí? Porque no hay una, pero sí puede llegar. Sí, va a llegar. Cuando ganemos vamos a llevar el agua. Pero sí hay todo lo técnico para que llegue. Sí, es mi compromiso. También hubo lo técnico para legalizar y no lo quisieron hacer. Ya, entiendo. Porque es una manera de tener, digamos, una manera de extorsión que tienen con los guayaquileños, en el cual te voy legalizando de a poquito te voy llevando a una calle, de a poquito te hago una acera, un bordillo. No. Sí, es lo de bajarle el precio al tanquero. Es que no me baje el precio, sino dame agua potable en mi casa. Ahí en ese sector de Monte Sinaí, nosotros vamos a hacer un gran parque con un teatro, con farmacias municipales, para que la gente pueda recobrar su dignidad. No somos mendigos, vuelvo y repito. Y a todas las personas cuando pasen por tu casa y te den un kit de alimentos, te den un pollo, te den cualquier cosa que te están dando, cógelo, porque eso es comprado con tu dinero, son tus impuestos, mereces eso y mucho más. Pero el domingo 5 de febrero castígalos con tu voto por 4 años de indiferencia. Claro. Lo que queremos son oportunidades a la otra. Claro, y si ese apoyo le corresponde a los ciudadanos, pues bueno, que se entreguen entonces todos los días o que se entregue todos los meses. Con más frecuencia, con más frecuencia, no al final. Época de elección, o sea, son cosas que, ojo, yo estoy aquí como periodista y también como ciudad, llevo en marzo 18 años en Guayaquil y sí hay muchas cosas que duelen, ¿no? Y si bien
yo tengo mis privilegios, yo tengo mis cosas, yo vivo en otra zona, yo no paso el trabajo que pasan las demás personas, no podemos hacerle la vista gorda y no podemos ignorar que hay cosas que están pasando. Pero a mí lo que más me molesta, Pedro Pablo, solo esto, es ver cómo los políticos al final, solo en campaña, Sí, aparece. proponen estas cosas y la verdad es que no rinde, Sí. después ya no va. Y por eso hago la invitación a Cynthia Viteri. No va a aceptar nunca, pero igual, no me por aceptó si el acaso, debate. claro, Otra vez, por si señora Cynthia Viteri, si me está viendo, que seguramente sí me ve, acepte el debate, claro. acepte el debate con altura, con propuestas, no me conteste a mí, contéstale a los guayaquileños. Eso aquí en Ingobernables también nosotros vamos... ¿También le invitaste? No, le invité, pero te anuncio que queremos hacer debates también. Encantado. Vamos a hacer debate con otros candidatos que están, digamos, en los principales, ¿no? Que están sonando igual todos, porque todos tienen derecho. Pero la invitación para que esté en primera cita, si ves que todo es respetuoso y todo, pero no me contesta, Gardenia no me contesta, los mensajes no me contesta. ¿Cuál de todos los directores Hay un montón, hay como 4 o 5 directores y a que todos todos ganan $4.000 la cada uno, productora ¿no? le Es una escribe, locura. solo venga y siéntese acá para conversar. No es cuestión de amenaza, es que sí quiero conocerla a usted, conocer de la vida, conocer, para también entenderlo un poco y poder interpelarlo. Pero si no quiere venir, no importa. Seguimos con Pedro Pablo ¿Sabes Duarte. qué? Lo sí causa fastidio y malestar. Y yo me sumo a ese descontento generalizado de de los ecuatorianos en general, frente a la clase política. Porque cada 4 años prometen todo, el oro, todo. Todos los candidatos. Pero ¿qué han hecho en retroactivo? ¿Qué han hecho antes? Yo vengo trabajando 2 años sin ocupar un cargo público, sin tener presupuesto. Hemos puesto 300 cámaras de seguridad. Hemos hecho 50 cursos de enfermería para capacitar a más de 5.000 personas. Hemos hecho desayunos comunitarios. Hemos hecho escuelas de fútbol. Hemos hecho entrega de kits inmunológicos. Hemos hecho cursos de seguridad, cursos de fotografía, cursos de bisutería, cursos de maquillaje, para empoderar al ciudadano a través del conocimiento. Yo quisiera saber qué han hecho los otros candidatos. Hay quienes, estando en el poder y teniendo el presupuesto y recursos, se han dedicado a pintar paredes, se han dedicado a hacer cualquier cosa menos atender a la gente. Y por eso el descontento generalizado de todos los ecuatorianos frente a la clase política. Y yo me sumo, porque todos son unos mentirosos y unos ladrones. ¿Y qué piensas de los demás candidatos? Por ejemplo, Jimmy Jairala, que aquí Anderson Boscan decía que Jimmy Jairala solo aparece cuando hay elecciones. Pero ¿qué opinas de él? Y bueno, él también fue prefecto. Opino que todos han tenido la oportunidad de servir y no lo han hecho. Y no lo han hecho. Los que están y se quieren quedar, y los que se fueron y quieren regresar. No tienen que ver la política para servirse, sino para servir, y lo tienen que demostrar todos los días, como lo hace cualquier guayaquileño o cualquier ecuatoriano desde su profesión o desde su metro cuadrado, desde donde esté. Si no nos unimos para rescatar nuestro país y nuestra ciudad, esto va a ser cada vez peor, y la delincuencia se va a seguir apoderando del espacio público, y nosotros vamos a seguir cediendo ese espacio público para estar en nuestras casas con miedo, con temor de no salir por lo que estamos viviendo. O nos unimos o nos fregamos. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora, hablando de unirse, ¿crees que, por ejemplo, si mañana sale otro alcalde y no es Cynthia Viteri, ¿crees que tú también, a raíz también de tu apoyo que has dado a la comunidad, me has dicho de forma desinteresada, también pudieras unirte y poder ayudar a algo? Yo voy a recibir cualquier tipo de respaldo. Nosotros vamos a ganar la alcaldía de Guayaquil y vamos a estar abiertos a poder trabajar con todos no solo los candidatos, sino con todas las instituciones, con la academia, con todo el sector privado, público. Tenemos que volver a rescatar la ciudad de Guayaquil para poderla transformar. Guayaquil es una gran ciudad, es una ciudad donde tiene que tener más áreas verdes. Nadie habla del cambio climático. Eso ahí, ves que se me había olvidado. Ya estamos conectados. ¿Cómo se llama? Los comerciantes informales, la seguridad, ya hablamos de eso, los taxistas. Y ahora lo de la parte ecológica, que me dijiste que también tienes un concejal que está también de ese lado. Porque lo que yo te decía antes de la entrevista. Lo que yo te decía antes de la entrevista es que Guayaquil, tú lo ves desde un dron y es puro concreto, es puro cemento, gris. No hay un árbol. Ya, más allá de lo estético, de lo visual, el beneficio de tener sombra es inmejorable. Claro. ¿no? O sea, nadie habla del cambio climático y nadie habla del golpe de calor que estamos viviendo en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién afecta esto? Afecta a la persona que no tiene aire acondicionado en su casa, o en su taxi, o en su bus. O que vive en esas casas que son o de caña o las otras de zinc. Y con el techo, exactamente, eso incluso... no se reportan muertes por golpes de calor, pero afecta sin duda, sobre todo a los adultos mayores y sobre todo a los niños, a los menores de edad. Sí. Entonces, ¿qué están haciendo otros países del mundo? Noruega, por ejemplo, para el año 2030
todo el parque automotor tiene que ser eléctrico. 2030, en apenas 7 años. Nosotros estamos lejos, a años luz de esto aquí. Claro. ¿Qué están haciendo en otros lugares del mundo? No tan lejos, en México como Monterrey, un gran acuerdo verde para crear corredores verdes. Eso es lo que vamos a hacer aquí. En México yo fui hace poco y en la Ciudad de México, que es una de las ciudades con mayor contaminación incluso, tiene un árbol, no te estoy mintiendo, tiene un árbol por cada metro. Tú ves un árbol aquí, o sea, tienes mucha sombra, tienes mucho aire. Yo no sentí contaminación. De hecho, yo voy a Quito y a veces siento un poquito más el smog. Y en México no sentí, pero hay árbol, me sentí como que, ¿qué es esto? Por lo mismo. Entonces, nosotros vamos a plantearnos sembrar 500,000 árboles. ¿Y sí se puede hacer? Sí se puede hacer. En la ciudad. Si involucras a la empresa privada, como lo hizo en Monterrey con un gran acuerdo verde para dar a la empresa privada el mantenimiento de estas áreas verdes. Ya, ok. Como ya se hizo aquí, en los parques que se entregaban a los bancos, y eran los bancos quienes daban la seguridad en la época de León Férez Cordero, de alcalde. Eran los bancos quienes administraban cada parque de la ciudad de Guayaquil. Se lo hizo. ¿Ya? Lo que pasa es que ahora se ha descuidado. Y vas al Parque Centenario y encuentras prostitución, gente vendiendo droga, gente consumiendo droga. No es un lugar sano para que tu hijo vaya a Y te lo cierran a divertirse. una hora determinada cuando los Y parques deberían enrejado. estar abiertos. Entonces, es absurdo. Yo escuché a un candidato que decía, es un error quitar las rejas a los parques y es todo lo contrario. Claro. Un principio de urbanismo es que la gente se apodere de las calles. Un principio de urbanismo es que las aceras sean mucho más anchas. ¿Para qué? Para que la gente esté en las calles. Que los parques no tengan rejas. ¿Para qué? Para que la gente ingrese al parque. Entonces, aquí se ha hecho todo lo contrario y eso es lo que vamos a hacer. Eso de las aceras grandes es muy de España también. Sí, bueno, pero es que hay que hacer más grandes las aceras para que la gente esté en las calles. O sea, ahora es todo lo contrario. No puedes caminar. No puedes caminar. Entonces, nosotros hicimos una mesa de urbanismo e involucramos a diferentes expertos en urbanismo y son ellos los que nos están diseñando la planificación de la ciudad de Guayaquil. Y parte de esto es la recuperación, para no alejarnos de la parte de áreas verdes, ya te voy a seguir comentando, la recuperación del centro. Una ciudad cuyo casco histórico esté descuidado es una ciudad sin identidad. Una ciudad cuyo ríos o rías no lo utilicemos es una ciudad que no tiene identidad. Lo primero que vamos a hacer es eso, es rescatar los ríos, hacer un transporte fluvial que ya lo tenemos diseñado para que las personas se puedan movilizar y que sea un transporte complementario al actual transporte, que podemos hablar luego de la aerovía y de la metrovía, pero al mismo tiempo apoderarnos de las calles. En Guayaquil, en el centro, hay 5.000 personas que no tienen casa, indigentes. Están en la calle todas las noches. El centro está completamente desolado. ¿Qué hay que hacer? Densificarlo. ¿Cómo? Traer inversión, involucrar a la empresa privada, darle reducción o descuento en sus impuestos prediales o en su tasa de habilitación para que ellos puedan de alguna forma hacer que la gente habite nuevamente el centro. Y eso es fácil de hacerlo. Y ahora tú mencionaste ríos, yo no sé si, porque los candidatos poco le preguntan sobre esto, pero yo tengo un programa también que se llama Azul Sostenible, y me permito decirlo aquí, el canal Azul Sostenible. Azul Sostenible. ¿Por qué azul? Porque hablamos de pesca. No sé, pensé que pudo haber sido amarillo. El ingeniero Guillermo, que es el que está al lado mío también, mi compañero, es MLCista también, y por algo. No está. Y Azul Sostenible pueden buscar en el YouTube, es un programa bien chévere, ¿no? Pero es un nicho bastante cerrado y a mí me molesta un poco que la gente no lo vea tanto, porque ahí hablamos de pesca, hablamos de sostenibilidad. El estero salado. Y ahí te iba, porque ningún candidato hasta el día de hoy, Pedro Pablo, me ha hablado del Golfo de Guayaquil, de cómo se puede cuidar eso. Pásame una propuesta, por favor. Pásame una propuesta. Nadie me habla de eso. La interrupción de cámara. Sí, sigue nomás. Aquí está, gracias. Aquí está, recuperación de todos los ramales del estero salado. Página está ahí, a ver. No, aquí está. A ver, dice guarderías, Wi-Fi, Guayaquil Verde, y el estero salado, aquí está, será recuperado. Por supuesto. ¿Cómo? Hay que dragar el estero salado para quitar la capa putrefacta, para poderlo volver a oxigenar y que la gente vuelva. Eso es algo turístico que debería de explotarse aún más, como lo hace como en México, en Cochimilco, que la gente lo utiliza. Hubo un proyecto que se llamaba, en el gobierno de Rafael Correa, que se llamaba Guayaquil Ecológico, y se avanzó muchísimo con el tema de... Y recuperaron, creo que un ramal en esa recuperaron época. bastante y además limpiaron. Pero yo el otro día que pasamos por el sur y vimos que eso estaba lleno de suciedad otra vez. Y mejorar el alcantarillado también. Pero espérate, ahora, también el estero salado no es solo en tema de turismo, sino hay pescadores, pues. Por supuesto. Y los cangrejeros. Oye, pero si uno se bañaba en el estero salado antes, uno iba a remar al estero salado. Era un atractivo para el domingo, para la familia. Ahora no puedes hacerlo. No se puede olvidar. Perdóname la expresión,
hay mojones flotando en el estero salado, sin ser exagerado y con todo el respeto por el término. Y la cuestión es, por ejemplo, no se puede olvidar el Golfo de Guayaquil, no se puede olvidar Puná, no se puede olvidar todo eso, que nos puede brindar turismo, pero que también hay un montón de pescadores artesanales que están trabajando ahí. O el tema de la Caraguay. ¿Has ido a Punta de Piedra? Sí. Punta de Piedra viven 500 familias, no tienen agua, no tienen luz, no tienen escuela, no tienen nada. Yo cogí una lancha hace poco desde la Caraguay, que también está destruido completamente, y nos fuimos 40 minutos bordando todo el Golfo y llegamos hasta Punta de Piedra y llevamos asistencia médica, porque eso es lo que yo he venido haciendo desde hace 2 años. No es que un día dije, quiero ser candidato a la alcaldía y me voy a cualquier partido. No. Yo he demostrado trabajo y eso es lo que todos los guayaquileños tienen que pedir cuentas a todos los candidatos. Bueno, ¿y usted qué ha hecho por Guayaquil? ¿Usted quiere cambiar la ciudad? Bueno, dígame usted qué ha hecho. ¿Cómo lo ha cambiado? ¿Cómo lo ha mejorado? Y ahí usted ve la genuina intención de las personas que tenemos voluntad y capacidad para cambiar la ciudad. Claro, hay que recuperar todo eso. Hace poco fuimos a hacer unas tomas ahí del estero, que a mí me parece que es hermoso. Y Guayaquil tiene tanta agua, no entiendo cómo no se utiliza y hacen una aerovía. Pero bueno, tiene tanto lindo y cuando nos acercamos a esa parte de ahí... que costó 130 millones. Espérese, déjame terminar la idea que se me olvida. Que me emociona, tú me preguntas y me voy. Y cuando vas por esa zona, que tienes el estero, que ves a los pescadores, que ves las canoas, que ves todo... Y de repente son artesanos, claro, pero ves al ladito al que está arte. consumiendo, el otro que fue a comprar, el otro que ya regresó drogado, y tú llegas a la zona y solo quieres estar ahí, pero no puedes, porque te sientes inseguro. Cuando ese lugar a mí me parece que hasta podría ser hasta turístico, una cosa que vámonos en lancha y vamos a coger cangrejos, o sea, ese fue mi compromiso con Agapito, que es el presidente de todos los cangrejeros. Sí, lo he entrevistado a Agapito, claro. Bueno, con Agapito fuimos a Punta de Piedra y llevamos enfermeros y llevamos medicinas y me comprometí con ellos, incluso en firmar un documento que cuando ganemos la alcaldía de Guayaquil, eso también es Guayaquil. Claro, esos lugares también es Guayaquil y está completamente desentendido. Y por eso vamos para generar esta igualdad de oportunidades que merecemos. Ya, entonces te vamos a invitar, perdón que haga cuña en este Ingobernable, pero también es otro programa bien chévere, Azul Sostenible, te vamos a invitar para hablar de esas cosas porque hace falta hablar de eso. Volviendo a lo verde, vamos a crear corredores verdes, vamos a hacer parques de bolsillos que son pequeña área donde vamos a sembrar árboles. Vamos a crear diferentes puntos en la ciudad de Guayaquil con electrolineras para crear la infraestructura para que las personas puedan adquirir sus vehículos eléctricos. Tenemos que ir hacia allá. Claro. Tú vas a cualquier lugar de cualquier parte del mundo y encuentras hasta en centros comerciales adaptadores para que la gente pueda cargar su vehículo. Claro, sí. Tenemos que visualizar o planificar el Guayaquil de aquí a 20, 30 años. Nadie habla, y esto es un tema importante, el tema del tránsito en la ciudad de Guayaquil. Está colapsado. Horrible. Si no fuera por la vía perimetral, que su nombre lo dice, perimetral, ya no es perimetral, ahora es una vía central. Sí. Se construyó en los 80, criticada, pero si no fuera por la vía perimetral, esto sería aún peor. Nosotros vamos a hacer un nuevo eje vial, vamos a construir una nueva vía perimetral que conecte los diferentes cantones, Guayaquil, Daule, San Borondón, Durán, con el Guayaquil, con la vía La Costa, que pase por atrás de lo que es Monte Sinai. Eso es lo que vamos a hacer, para ya planificar el desarrollo de la ciudad de aquí a 30, 40 años. Nadie piensa en 30, 40 años. Y ahora que estamos en movilidad, ahora sí, hablemos de la aerovía. El otro día me subí y por primera vez. ¿Cuándo? Yo la semana pasada. Sí, la semana pasada fue, ¿verdad? La semana pasada creo que estábamos, por ahí hace una semana o 2. Y me subí a la aerovía, dije, bueno, vamos a conocer. Primero, claro, son 70 centavos para allá, 70 centavos para acá. Carísimo. Carísimo. Y uno, es algo turístico. $1.40. No, porque se supone que se hizo para la movilidad de Guayaquil. ¿Quién paga 70 centavos para allá y para acá? Pero espera. Después yo digo, a ver, es un ratito de un lado, me subí en la del Malecón y llegué a la de Quito, fue, ¿no? A la avenida Quito, ya. Por la Casa de la Cultura. Yo hice lo mismo, pero a la inversa. Ya, por ahí era de saludar. Sí. Seguro nos vimos por ahí. Y yo veo bien bonito, sé qué lindo Guayaquil, chévere. Pero eso, ¿qué? Caminando también lo puedo hacer, pues. ¿Qué facilidad le da al que vive en el sur para llegar a transportarse al norte? ¿Qué facilidad hay? Ninguna. Cuando el del sur tiene que coger 2 buses para llegar entonces a la metrovía, gastar 70 centavos, llegar a Durán. ¿Cuál es la facilidad? Mira, la metrovía y la aerovía
costó prácticamente lo mismo, 130 millones. La Metrovía, contando la cuarta troncal que ya está construida y no está operativa, costó aproximadamente 130 millones. Para movilizar inicialmente a 700.000 personas, en la actualidad movilizan a 420.000. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el 50% del parque automotor está completamente dañado. Está trabajando a media de lo de llave. la Metrovía. Metrovía. La Aerovía costó lo mismo que la Metrovía, pero apenas para movilizar a 40.000. Inicialmente, pero se movilizan 8.000 personas. Y eso sí es que, porque y eso sí es que es. El día que me subí creo que había una persona más y de ley era usted. No funciona, claro. no funciona. Lo que nosotros, claro, te vi a lo lejos, pero lo que tenemos que hacer es sentarnos a negociar con el contratista para decirle, la única forma que esto funcione es que sea gratis, de lunes a viernes. Y los fines de semana que sea turístico. Me vas a decir, bueno, ¿cómo vas a sacar para financiar eso? Claro. El dinero alcanza cuando no se lo roban. El dinero alcanza cuando no se lo roba. El municipio tiene 3.200 millones de dólares. ¿Sabes cuánto cuesta la gratuidad en la Metrovía para los estudiantes, para las personas con discapacidad y para los adultos mayores? ¿Cuánto? Al año, 1.800.000 dólares. Apenas 1.800.000 dólares. Entonces, si tú inviertes bien el dinero en mejorar la calidad de vida de las personas, vas a tener otra ciudad. Y con la Metrovía, entonces, ¿cómo podemos hacer si me dices que el parque automotor, la Metrovía está casi sin funcionar? Hay que no, está el 50% tú abajo, dañado. Potenciarlo, Hay que potenciarlo, hay que comprar nuevas unidades, hay que terminar de construir las troncales de la Metrovía, las 7. Hay sectores como Isla Trinitaria que no tiene Metrovía. Claro. No tiene. Claro. Y Pedro Pablo, ¿sabe? También Trinitaria también es Guayaquil. Por supuesto, pero se lo olvidan. Se lo olvida, exacto. Pero ojalá algún día Guayaquil pueda ser una ciudad donde podamos salir en bicicleta, pues también. Que sea amigable, por supuesto. Porque el otro día fuimos también Sin que te la roben, Vía La Costa, también, pues Vía La Costa, a la ciclovía. Vía La Costa. Vía La Costa, que está la ciclovía. Hablemos del Saltó. Sí, Saltó. Ahí. Esos míos. Claro, ahí está la ciclovía, pero no nos habíamos dado cuenta que empieza desde el lado allá y hay que cruzar. Claro. Pero es solo ese pedacito, o sea, para ir a montar bicicleta hay que ir allá y lo demás. Porque falta planificar, no hay una planificación. La vía La Costa está pasando lo mismo que la vía San Borondón, que la vía Daule, una sola vía de acceso, urbanizaciones alrededor. Y para de contar. No tienes parques, claro. No tienes retornos. Un peatón que tiene que cruzar de un lado al otro, se juega la vida todos los días. Claro, y hay caminar un montón, hay escuelas que los niños, los estudiantes tienen que casi que persinarse para cruzar. En Vía La Costa cruzan un montón de gente por ahí, horrible. No tienen otro paso. No hay otro paso. Entonces, vuelvo y repito, hay que planificar la ciudad de Guayaquil de tal forma que podamos visualizar el Guayaquil en el futuro. Futuro. Sí. Y eso es lo que vamos a hacer, con un buen equipo de trabajo, con personas honestas, dispuestos a seguir trabajando como lo hemos venido a hacer para cambiar y transformar la ciudad de Guayaquil. Claro, porque yo, por ejemplo, yo no tengo carro, yo no manejo y no sé manejar, pero el otro día tengo una bicicleta. ¿Nunca has manejado? No. Nunca. Una vez manejé, pero me puse tan nerviosa que, ¿En serio? Te juro que pasó esto, había un señor cruzando, no sé qué me pasó y apreté el acelerador. No te puedo creer. Entonces, en vez de parar, apreté el acelerador. ¿Aquí en Guayaquil? Sí, era una noche normal, que ya, siéntate para... Nunca más cogí eso y dije, estás loca, yo en el volante no, peligro, claro. Porque me puse muy nerviosa, entonces yo siento que me voy a poner nerviosa y además, el que maneja en Guayaquil te garantiza el enojo, la frustración, porque manejan muy mal, o sea, manejan pero terrible. Pero ahí viene la eficiencia del ATM que tiene que invertir los recursos de las multas en eso, en educación vial. Aquí es todo lo contrario, aquí prefieren multarte y sancionarte que educarte y prepararte o evitar y trabajar en la prevención. Se puede trabajar en la prevención. Si tú planificas la ciudad de Guayaquil, si tú planificas el desarrollo de sectores olvidados, como lo es Monte Sinaí, a la larga va a ser más barato eso, que luego intentar llevar agua potable o de hacer calles donde no las puedes llevar porque las casas están, ¿me entiendes? Entonces es mucho más económico pensando en rentabilidad para la administración pública en actuar antes. Yo no sé de urbanismo ni nada de eso, ni arquitectura ni nada, pero yo lo que siento, y tal vez estoy equivocada, me corriges, pero yo siento que en Guayaquil se ha aprovechado hasta el último metro, que al final como no hay espacio ni siquiera para hacer una ciclovía. Es lo que te decía, yo quiero una bicicleta y quiero poder ir al centro y llegar al centro en bicicleta, pero ¿cómo voy? Si nada más se me acaba un pedacito de la ciclovía, ya me atropellaron. Te caen tres buses encima. Me caen tres buses encima y se acabó Alondra. O te accidentas cayendo en un bache en la ciudad.
Hubo un bache. Entonces, como que no está esa planificación. Ojalá se pueda. Lo vamos a hacer. Y cuando estemos ahí te vamos a invitar también. Necesitamos el apoyo de todos. Esto no hay que hacerlo con una sola persona. Aquí ya los caciques o los dueños o los reyes o las reinas de la ciudad de Guayaquil ya se acabó. Aquí en Guayaquil hay que devolvérselo a los guayaquileños y entre todos sumar esfuerzos para cambiar y para reconstruir la ciudad. Y ahora para ir terminando vamos a lo light porque ya escuchamos tus propuestas. Hace full ejercicio, full yoga, te veo ahí meditando y además meditando encima de 2 camiones. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? A ver, cuando lo viste, ¿qué dijiste? Este man está loco. No, me lo enseña mi enamorado. Me dice, mira. ¿Tú lo viste? ¿Qué dijiste? Bien. Le gustó, bien. Le encantó. Yo quería ver. Te hubiera llamado, porque claro. lo hicimos casero casi que con celular. Claro, yo digo, ¿qué me estás enseñando? Y cuando te veo, yo digo, ay, Dios mío, a ver, ¿cómo fue? ¿Por qué lo hicimos? Primero, como te decía al inicio, nosotros nos enfrentamos a chequeras y a campañas millonarias. Sí. La alcaldía de Guayaquil está invirtiendo 11 millones de dólares en comprar canastas. Están invirtiendo en comprar pollo, pavo, incluso hasta cerveza, me parece que ahora. Ok. Por otro lado, las otras campañas de los otros candidatos también son con bastante presupuesto por lo que se percibe en territorio. Nuestra campaña es una campaña austera. Y yo decía, bueno, tenemos que llamar la atención para que la gente se interese y conozca las propuestas. Claro. Entonces fue un primer video que lo hicimos en la calle frente al Parque Samanes con 2 camiones y yo practico desde pelado artes marciales. Full contact. Y también practico desde hace 22 años yoga. Entonces, bueno, un amigo me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces lo de Van Damme? ¿No viste lo de Van Damme? Sí, bueno, vamos a hacer lo mismo. Claro. Y mira que resultó tanto que lo hicimos hace 2 semanas y seguimos hablando del tema. Claro. Pero lo vieron 25 millones de personas. 25 millones de personas en Facebook, en Instagram y en Twitter. Claro. O sea, fue tendencia como Van Damme, Pedro Pablo, Claro. todo. Y lo que hicimos fue hacer un segundo video donde decía, ahora que ya tengo tu atención, y ya veo que hay otros candidatos en otras ciudades que han hecho lo mismo. Ahora que ya tengo tu atención, quiero decirte quién soy yo. Mi nombre es Pedro Pablo Duarte, tal vez no me conoces, pero yo trabajé por ti desde la gobernación en la pandemia, Estas son mis propuestas. Claro. Esos 2 videos lo vieron 25 millones de personas. Claro, es una buena estrategia, pero espérese, que yo no quería ir a eso, sino que a ver cómo es que se logra abrir de piernas así encima de 2 camiones. ¿Qué es lo que tengo que hacer y cuánto tiempo de yoga tengo que pasar para eso? Yo tengo 22 años haciendo yoga. Es más, la parte flexible, yo lo hago todos los días. Yo medito, yo me levanto a las 5 de la mañana, todos los días, sábado y domingo inclusive. Y eso fue porque cuando trabajé en agricultura tenía horario a esa hora, horario Montubio, y me despertaba a esa hora. Y me levanto, medito, acuesto y medito. O sea, ¿cómo meditas? O sea, esto pregunta genuina porque este año... año... ¿Tú sí has hecho yoga? ¿Nunca? No, una vez hice yoga, me encantó, pero no seguí haciendo. Entonces, este año de verdad me propuse más seguir en la salud física. Estoy yendo al gimnasio, pero quiero hacer yoga. Pero, ¿cómo es esto de meditar y qué beneficio te da? A ver, el yoga es la preparación del cuerpo físico para la meditación. Son posturas en las cuales estás trabajando internamente diferentes órganos, que no solamente es como ir al gimnasio que levantas pesas y ya, sino que estás trabajando los órganos internos del cuerpo. Pero lo más importante es la meditación, es la respiración. Y tienes que respirar con el diafragma, no con el pecho. Y eso lo que hace es tener cierta quietud mental, paz interior. Y luego ya te conectas cada vez que meditas, cierras los ojos. Pero la meditación es como tú escuchas algo, simplemente voy a meditar sobre un tema. La meditación te desconectas de todo, o sea, quitas de tu mente cualquier tipo de pensamiento. ¿Y sí se puede hacer eso? Por supuesto. Yo siempre estoy pensando. Yo me estoy durmiendo y sigo pensando. No, esto te ayuda precisamente a eso, a calmar la mente. ¿Y te ha servido, o sea, digamos, tienes un antes y un después de hacer el yoga? Sí, claro. Yo era súper farrero, de pelado, como todo joven. ¿Favorito? No. No he sido favorito. Tengo siempre la capacidad de poder controlarme. Claro. ¿Eres amigo y te encantan los animales? Sí, claro. ¿Tienes un perrito, una perrita? Sí, una Golden Retriever hermosa. Le iba a traer, sí sabes. Pero no, después se comía todas las plantas. No, un gato que tengo por ahí también, la Waki. Sí, no. La Waki, imagínate, chiquitita, capaz no, que... siempre he tenido bastantes perros. ¿Sí? He tenido pastor alemán. ¿Prefieres a los perros? Me encantan los perros. ¿Los Más que los gatos, no me gustan tanto los gatos. Pero los perros sí me encantan. Y la perrita... parte de la familia, duerme con nosotros y todo. ¿Piensas en alguna ordenanza para los animalitos también? Bueno, sí, queremos hacer campañas de esterilización, tenemos que hacer diferentes centros de albergues para fomentar la adopción, pero sobre todo, tú vas a lugares, diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, lo que más te encuentras son perros callejeros. Entonces, de alguna forma, si tú haces una campaña para esterilizarlos,
vas a evitar, digamos, que los perros estén así descuidados, por decirlo de alguna forma, o no bien alimentados, y te encuentras con perros que están completamente lastimados incluso, ¿no? Entonces hay que hacer eso también. Qué bueno seguir conociéndote, Pedro De Pablo. hecho, también están las propuestas. Ahí está, a ver, deja para ver. que vea que no le miento. A ver. Centros de rehabilitación de droga también, centros de hemodiálisis. El Wi-Fi. También nuestros animales estarán protegidos con clínicas de refugio de esterilización gratuita. Está todo bien pensado. Todas estas propuestas fueron diseñadas en base a los recorridos que hemos hecho desde hace 2 años y escuchando las necesidades de la gente. ¿Cuál es el candidato de la prefectura de Suma? Norma Quiñones. Ya. La abogada Norma Quiñones es afrodescendiente, afroecuatoriana, luchadora, fue galardonada como mujer de año, una mujer muy vinculada a la lucha social. Ya, perfecto. A la causa social. Qué bueno seguir conociéndote, Pedro Pablo, y qué gusto que hayas aceptado esta primera cita. Gracias, a las órdenes. Me han gustado también las propuestas y bueno, es parte de ustedes, señores, decidir, señoras y señores y señoritas, para que decidan también por quién van a votar este 5 de febrero. Se va a poner igual más complicada la contienda. Le van a regalar un montón de cosas también o no, pero usted solo escuche las propuestas, quédese con eso. Y hay algo que escuchaba hace unos días, que no elija simplemente por listas, o no elija simplemente porque es amigo, o no elija simplemente porque el vecino le dijo, sino también escuche. Aquí tenemos a varios candidatos que han pasado por primera cita y le hemos dado la oportunidad a ustedes para que escuchen, para que entiendan, para que incluso les pregunten, para que los interpelen y les pregunten cuáles son sus propuestas para el otro periodo. Así que ya lo sabes, otra vez. Gracias, Alondra. Tenemos que escoger. Mira, tenemos la oportunidad de escoger y de cambiar el destino de lo que estamos viviendo. Y tenemos la oportunidad de reflexionar. Guayaquileños, tú que me estás escuchando, si tú, yo estoy seguro que no, pero si tú quieres más vacunas, muertes violentas, inseguridad, desigualdad, todo lo que estamos viviendo, basura por las calles, vota por la misma gente, vota por la gente de siempre, vota por los que están y se quieren quedar o los que se fueron y quieren regresar. Pero por el contrario, si estás dispuesto a ver un Guayaquil diferente, votemos diferente y votemos por la lista 23 en el año 23. Ahí ese es el espacio ahí en primera cita que también se le da a cada uno, por supuesto, porque esa es la idea, que usted los conozca. Muchísimas gracias. Recuerde que pueden unirse a Ingobernables en las membresías. Tenemos membresía primera cita y membresía Ingobernable. Este es su canal. Vamos a preparar debates y ya Pedro Pablo aceptó. Encantado. Esperamos que también venga Cintia Viteri y otros candidatos que vamos a invitar a Aquiles, a Jimmy, a todos esos los vamos a invitar. No va a venir. Para que vengan, vamos a ver. Y usted sabe que este es su canal y ya sabe que estamos haciendo esto para ustedes. Gracias, puede apoyar en el super chat, en el botón de gracias y todo. A ustedes un montón de gracias por seguir apoyándonos y nos vemos en otra primera cita electoral. Chao.